Hermanos, en esta misa la intención es por Segundo Castillo García, Esther Castillo Cervantes, Antonia Cervantes Calderón, a quienes Dios los llamó a su presencia. La intención la ofrecen sus hijos, nietos y sus sobrinos. Bien. Celebramos esta misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcámonos pecadores delante del Señor. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste pasar a tu unigénito al reino de los cielos, una vez vencida la muerte, concede a tus hijos, Segundo Castillo García, Esther Castillo Cervantes y Antonia Cervantes Calderón, que superada su condición mortal puedan contemplarte para siempre como su Creador y su Redentor. Te lo pido por Cristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos, siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu,
expresando realidades espirituales, en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una locura, no es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, el Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. Es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. Es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Es justo en todos sus caminos. Que explique tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. Es justo en todos sus caminos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente.
se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal de él. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticia de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos hermanos de esta misa, hermanos, pidiendo por Segundo, Esther y Antonia. Hermanos, miren, justamente la Iglesia enfatiza esto. Si pedimos por Segundo, por Esther y por Antonia, quiere decir, hermanos, que es cierto lo que habla la Iglesia, que es, hermanos, la vida eterna. Porque, hermanos, si ellos no estuvieran vivos, entonces pedir por ellos, hermano, realmente pues es algo, hermano, realmente superfluo, hermano, no tiene sentido. Y Dios no siempre, hermano, escucha la oración. Hermano, no hay cosa, hermano, más grande que hacer por un hermano difunto, bueno, por uno que ha partido de este mundo, hermano, que rezar por ellos, pedir ante Dios por ellos. Esto, hermano, llega profundamente, hermanos, a Dios, Por eso, hermano, realmente, justamente ve, esto es lo que predica la Iglesia y esto es lo que predica Jesucristo. Hermano, el centro de la Iglesia es, hermano, la vida eterna. Porque, mire, el punto es cuando uno muere, ahí no acaba la vida del hombre, ahí no acaba la vida. Comienza la vida ya en otro mundo que se llama Reino de los Cielos, o también reino de Dios, y también dicen Jerusalén Celeste, así mismo le llaman. Entonces, Dios por su misericordia, hermano, realmente no empapa, hermano, el alma de los hermanos y les concede, hermano, realmente, pero ya vivir, hermanos, sin ningún tipo de enfermedad, ni pandemia, ni dolor, ni sufrimiento, ni llanto, menos hay muerte, ya no hay muerte. En el cielo no hay muerte, acá sí, allá no, por eso se habla de vida eterna. Si hablo de vida eterna, ya pues la muerte ya estamos, pues ya entienden. Por eso, bueno, qué importante es lo que acá dice San Pablo a los Corintios 10 y B. Porque hay gente que esto no crea, piensa que la Iglesia engaña a la gente, le lava el cerebro, ¿entiende? O sea, le da cuentos, mitos, fábulas, leyendas. No, es palabra de Dios. Pues aquí, miren, San Pablo dice algo así interesante, ¿ve? Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, hermano, ve, esto que es la Biblia es revelada por Dios, va por Cristo, va por Dios. Entonces, lo que Dios dice es verdad. Por eso la mente de Dios es tener creer con certeza de corazón que esto es cierto, esto es verdad. Por eso decía la oración de entrada, ¿no? Que Dios pasó al reino de Dios, a Cristo, a su unigénito, después de vencer la muerte. O sea, quiere decir que aquí, pues, Segundo, Esther y Antonia no han compartido la muerte de Cristo, que es muerte vencedora, muerte victoriosa, no triunfante, gloriosa. Por eso, hermano, realmente me da gusto que ustedes le hagan la misa a sus familiares, sabiendo que ellos viven. Por eso el cristiano, la fe es eterna.
es para siempre. Bueno, y aquí más brevemente, hermano, el Evangelio, aquí, es que aquí más hay un punto, Jesús predica, ¿ve? Jesús viene, hermano, a predicar. Más que a dar sacramentos, viene, hermano, a predicar el Evangelio, porque esa es su misión. La fe se prende, se da por la predicación. Y aquí realmente hay algo interesante que acá pone, hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. O sea, mira, mundo quiere decir limpio, insucio. Un hombre que todo lo mancha, que hace todo mal, o sea, hace daño a la gente. Y Jesús le expulsa, ¿ven? Le expulsa. El demonio le conoce y Jesús le expulsa al demonio. Hermano, el punto, hermano, está aquí en que yo te puedo a ti decir estas cosas, pero hoy la gente no cree en el demonio, no cree. O sea, en el tiempo de pandemia, realmente nadie cree en el demonio, pero hermano, el demonio existe, es dogma de fe. El demonio, bueno, tienta, ataca a los que Dios elige, a los que Dios llama, a los que caminan en el Señor. Porque, pues, al que no camina en el Señor, pues no hace falta, pues. No hace falta, chico, porque, ¿entiendes? Si Dios es el pastor, si una oveja está sin un pastor, ¿te imaginas? Fácil se descarría, fácil se extravía, oveja descarriada. Por eso, hermano, realmente quien puede expulsar el mal del hombre es Jesucristo, es el Señor. Y hermano, realmente esto es palabra de Dios. Por eso aquí pone, ¿no?, que ¿qué tal palabra tiene esa? La palabra de Dios tiene un poder sobre todo, o sea, sobre el demonio. Bueno, entonces, hermanos, que Dios nos conserva la gracia, hermanos, realmente de siempre estar en el Señor, en Dios. Bien, seguimos la misa. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, para que la Iglesia nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. Roguemos al Señor. Para que las transformaciones que se producen en el mundo sean para el bienestar de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza de los bienes eternos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser por ti escuchados. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón.
Eucaristía, mi vuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que aceptes con bondad los dones que te ofrecemos en favor de las almas de tus hijos Segundo Castillo, Esther Castillo y Antonia Cervantes, y a quienes concediste el mérito de la fe cristiana, dales también la recompensa eterna. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, a ti, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él es la salvación del mundo, la vida de todos los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos estar ahora unidos a sus voces, cantando con ellos sin cesar el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo eres, verdad, Padre, y fuente de tu santidad. Santifica estos dones con la fe de tu Espíritu, el cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, a su pasión voluntaria aceptada, tomó pan, y dándote gracias a ti, Padre, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo a ti, Padre, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert Francis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleven a su perfección por la caridad. Y recuerda, Padre bondad, a tus hijos Segundo Castillo García, Esther Castillo Cervantes y Antonia Cervantes Calderón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concedes a ellos que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de su resurrección. Ten misericordia aquí de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria por los siglos, siglos. Amén. Ahora, hermanos, con esta alegría de ser hijo de Dios, juntos rezamos el Padre Nuestro y nos atrevemos a decirle a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo y mi paz os doy. No miren los pecados, sino mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres reina por los siglos, siglos. Amén. Que la paz esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Condense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí.
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiera recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, derrama, Señor, con grandeza tu misericordia sobre tus hijos Segundo Castillo, Esther Castillo y Antonia Cervantes, y a quienes concediste la gracia del bautismo, dales también la plenitud de los gozos eternos en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes descienda para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.